El ministro de Salud llamó a los alcaldes a tener mayor coordinación con sus equipos de salud en el uso de las dosis de las vacunas contra el coronavirus y que se respete el calendario de vacunación, luego de comprobar el suministro de dosis Pfizer a personas que no les correspondía. Eso es lo que decía la autoridad sanitaria. Vamos a conversar sobre este tema. Estamos en contacto con el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. No lo logro escuchar. Perdón, me ahí tinca sí. que está. Ahí está, ahora sí. Ahí estamos Ahora lo escucho, pero ya está conectados. todo listo y preparado. Alcalde, primero, si me puede actualizar cuál es la situación actual en su comuna respecto a las dosis tanto de Pfizer como de otras vacunas. Bueno, nosotros llevamos 4 años o 5 años en que somos la comuna de la región metropolitana que más vacuna contra la influenza. Y por lo tanto teníamos una experiencia que nos permitió trabajar de tal forma que implicó a su vez ser la primera comuna en completar el público objetivo que estableció el Ministerio de Salud y vacunar más del 80% de nuestros vecinos. Por lo tanto, tenemos un trabajo que hemos desarrollado, hemos tenido en algunos momentos crisis de stock, fundamentalmente con Pfizer, en 3 oportunidades, pero sin embargo el proceso de vacunación se ha seguido desarrollando en un centro cultural, en los consultorios, en un momento dado en los estacionamientos de espacio riesgo, y eso nos permitió liderar la vacunación en la región metropolitana de Santiago. Ahora, en términos generales, lo que usted ha podido revisar en los distintos municipios, hay un punto que mencionaba el ministro y lo dijo no solamente ayer, sino en otras pautas, que le llamaba la atención que cerraran los centros de vacunación cuando hay otras vacunas que se supone se debiesen estar colocando durante estos días y no solamente lo que tiene que ver con Pfizer. ¿Cuál es la realidad que le ha tocado ver a usted? Bueno, la realidad es muy variada en función del municipio. Hay municipios que no tienen mucha capacidad económica de desplegar espacios diversos a los que habitualmente tienen. Y una discusión que hoy estamos teniendo dice relación con, por ejemplo, si tenemos que vacunar por tercera vez, porque eso implicaría que quizás la mayoría de los municipios de Chile se quedan sin espacio para poder vacunar. Imagínate que durante la pandemia, en fase 2, estuvimos vacunando en los colegios, en los consultorios, porque no estaban siendo utilizados. En cambio, ahora en fase 3 se transforma en una dificultad logística la vacunación, dado que las prestaciones empiezan a dar en los consultorios y los colegios comienzan a tener clases presenciales. Por lo tanto, la realidad varía y donde falla no es la coordinación de los alcaldes con sus equipos de salud, porque el propio ministro ha felicitado el trabajo que se ha hecho a nivel local por los 345 alcaldes de Chile para cumplir una labor humanitaria y sanitaria que era vacunar. El problema es que hay una descoordinación desde el inicio, desde cuando no se querían entregar los datos de los contagios por comuna, hasta ahora, en que se nos dice una cosa y luego cuando se va a buscar la vacuna, se sabe en otra. Por lo tanto, alcalde, pero precisar, que era puntualmente lo que decía el ministro, para conocer su opinión al respecto. Lo que dice es que hay municipios que utilizaron Pfizer con personas a las que no les correspondía utilizar, o sea, que probablemente por edad o por calendario no eran las personas que tenían que recibir las dosis. Bueno, en todo el proceso han existido errores o equivocaciones. Lo que no puede justificar el ministro es que haya una crisis de stock masiva porque 1, 2, 3 o 5 municipios pudieron haber cometido un error y haber vacunado gente que no correspondía. Por lo tanto, ese margen de error no subsana la falta de stock
que se ha visto. A ver, yo creo que el ministro, más que buscar culpables, debiera buscar solidaridad en algo que todos entenderíamos. El ministro debiera decir que en función de la apertura de los aeropuertos o decir que en función de la libertad que se está otorgando en fase 3 ha habido una mayor concurrencia de gente a los vacunatorios y por lo tanto lo que se tenía calculado en número de dosis no está satisfaciendo la necesidad de la gente. O podría explicar también que existe una carencia internacional de vacunas y que implica necesariamente que afecta a nuestro país y lo que estaba programado que llegara no llegó en los tiempos oportunos. Pero, alcalde... Eso sería algo que la ciudadanía comprendería, los alcaldes entenderían, pero quizá ese diálogo es el que se ha interrumpido y que debiera retomarse para efectos de tener claridad nosotros de lo que debemos hacer en el territorio con nuestra gente. Claro, para entenderlo bien, considerando lo relevante que es el proceso de coordinación y de información, lo que el ministro decía, entregamos las cantidades de dosis en relación a la población que hay en cada municipio. Y por lo tanto tendrían que calzar la cantidad de dosis con las personas que se vayan a vacunar. ¿Qué le parece a usted ese dato? ¿Se está cumpliendo así? ¿Por qué no calzaría, por lo tanto, la cantidad de dosis con la cantidad de personas que se va a vacunar? ¿Qué pasa? Que yo creo que si existiesen esos datos y el ministro los dispone, debieron haber actuado anticipadamente para recordar, oye, están cometiendo un error, oye, cuidado que se están excediendo en las vacunas. Pero no es dejar que las cosas funcionen y luego quejarse de algo que pudieron evitar con anticipación. Y por otro lado, también yo creo que no es normal que se ande en esa función de andar acusando responsabilidades que son propias. Nosotros, cuando el gobierno nos entregó las cajas de mercadería para ser repartidas en todo el territorio, se cometieron algunos errores iniciales y luego la dinámica comenzó a funcionar correctamente. Por lo tanto, si a nosotros nos entregan las dosis correspondientes y nosotros tenemos claridad de lo que debemos hacer, el personal de salud que es experto en estas materias lo habría hecho en la forma que correspondía. Y si habían disfuncionalidades, sería el ministerio el que debía inmediatamente corregirlas para evitar que esto que él señala se diera. Ahora yo insisto, aunque se hubiese dado, el número de vacunas sería marginal en función del problema de falta de stock que se dio circunstancialmente durante la semana pasada y durante esta semana también en varios municipios. Ahora, uno de los reclamos que han hecho desde los municipios es el poder mejorar los flujos de información, es decir, poder conocer con más horas de anticipación con cuántas dosis van a disponer para el día siguiente, para así poder informar oportunamente a la gente y que no lleguen al vacunatorio y ahí recién enterarse de si se van a poder vacunar o no. ¿Esa situación puntualmente ha mejorado o no con el Ministerio de Salud? Bueno, yo creo que cuando se golpea la mesa, todos saltan y todos hacen lo mejor para poder resolver el tema. El problema es que esas coordinaciones no debieran discutirse en medio de esta situación. Lo que debiera haber existido siempre era un flujo de información normal, donde los directores de salud con los organismos técnicos ministeriales pudiesen dialogar en función de las necesidades y las restricciones que se tienen. Ahora, estas situaciones que se dan responden a lo que tú bien señalas, que es una falta de comunicación que se dio y que, como bien yo explicaba antes, uno comprende si te dicen que se estaba esperando un avión con 1 millón de vacunas y no llegó el avión porque lo mandaron menos y que están tratando de resolver el problema y por lo tanto durante 3, 4 días vamos a tener un problema de carencia. Eso se entiende, pero eso se entiende cuando se transmite en el momento oportuno y previamente a la generación del conflicto.
Ahora, en este nuevo cargamento que vimos el día de ayer, que son poco menos de 300.000 dosis de Pfizer, eso ha permitido mejorar lo que tiene que ver con la entrega de dosis del día de hoy. ¿Qué es lo que ha pasado puntualmente en los municipios? ¿Han podido reabrir los vacunatorios? ¿Ha sido suficiente como para poder destrabar lo que ha ocurrido en estos días? Yo creo que todos hacen los esfuerzos, los municipios, sus alcaldes, el personal de salud y también el ministerio para resolver estos impases, porque en definitiva lo que sucede es que estamos dañando innecesariamente a la población que nosotros representamos y que el Estado tiene la obligación de garantizar en salud y en integridad física. Por lo tanto, yo creo que a los problemas iniciales, puntuales y fuertes que tuvimos, se ha tratado de resolver con entregas de dosis menores a las que habitualmente se tenían. Se produjeron rompimientos de stock en algunos momentos. Nosotros tuvimos 3 días, 2 la semana pasada y el miércoles de la semana actual, que tuvimos que suspender la vacunación con Pfizer porque no teníamos las vacunas necesarias por parte del ministerio. Pero yo creo que ese trabajo se debe hacer. Ahora, volviendo a la idea inicial que tú planteabas respecto a la comunicación, por ejemplo, ya es hora que el ministerio nos informe respecto de cosas que yo creo que son importantes para evitar problemas futuros. Lo primero, ¿vamos a tener tercera dosis o no para poder programarnos nosotros en la forma en que se va a hacer? Porque es prácticamente iniciar nuevamente el proceso vacunatorio en circunstancias muy distintas a cuando estaba todo cerrado y podíamos disponer los municipios de espacios físicos que no se utilizaban para vacunar. Hay que ver también qué pasa con la vacunación de los rezagados. Esta semana hemos aguantado relativamente bien porque el ministerio suspendió la vacunación de los rezagados. Pero cuando el ministerio anuncie que los rezagados nuevamente se empiezan a vacunar, en función de la apertura del aeropuerto, en función de las libertades que otorgan, necesariamente la gente va a concurrir masivamente. Y si no contamos con las vacunas, va a ser dificultoso para el personal de salud y para los alcaldes poder administrar esa demanda. Entonces, esas cosas que uno sabe que van a suceder, debiera el ministerio desde ya informarse para que nosotros podamos, con tiempo, adaptar la infraestructura municipal para cumplir el objetivo sanitario que el Estado de Chile nos obliga. Muy bien. Alcalde Carlos Cuadrado, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este importante tema que tiene que ver con el proceso de vacunación. Que esté muy bien, buenos días. Buenos días y muchas gracias a ti.